en la operación tenemos a Nico Bonanata. ¿A usted le gusta el frío, Nico? No. Más o menos. Está en el medio tuyo y mío. Okay. Está muy bien. Está bien, yo no lo soporto. No lo soporto. ¿A usted le gusta? A mí me gusta en invierno. Está bien. Sí. Ahora, ¿cómo anda, Mauricio? ¿Bien? Bien, muy contento que tenemos un invitado que vos sabés que a mí me estimula mucho. Sí. Mariano siempre ataja todos los penales que le tiramos. Todo lo que le tirábamos ahí, agarra. Aparte, empezó pasándola mal en el programa y ya lo está disfrutando y todo. Pero, se hizo, incluso ya da la sensación que nos quiere. Se encariñó, sí, le ganamos por cansancio. Así que, y como sabés que nosotros ahora arrancamos siempre con una pregunta, yo dije, vamos a arrancar con una pregunta que te la voy a hacer a vos también. Ajá. Dice, ¿y vos cómo te ganás la vida? Pero primero le vamos a dar la bienvenida a Mariano, antes de... Muchas gracias, buenas tardes. A mí también me gusta el otoño. No, el otoño sí, con calorcito me gusta, pero así no. No hay que olvidarse que la primavera y el otoño también son las estaciones de los huracanes. Sí, pero más allá de esta mala onda que acabas de tirar, el otoño también tiene unas lluvias muy tormentosas, ¿viste? Te pido por favor. Esto no es otoño, esto es invierno, están engañando, ¿viste? Sí. Por favor. Te hago una pregunta, a Nico le tiro la pregunta. ¿Está saliendo bien el micrófono de Mariano? Sí. Perfecto. Okay, porque no lo escuchaba yo muy bien. Y bueno, trajimos... Ojo con lo que vas a preguntar, no te vas a meter en la intimidad de Mariano ni la mía, por Dios. ¿Cómo te ganás la vida? Me conformo con que me digas qué entendés por la pregunta. Después vamos para alivianarte la... ¿Responde Mariano o respondo yo? No, a vos te pregunto. A vos te pregunto. A ver, vos sabés que ayer es muy... Mirá lo que me dispara, ¿no? Ayer se confirmó mi hija y el sacerdote que dio la homilía decía que a veces, o daba a entender que los regalos es algo que uno recibe sin merecerlo, porque justamente es un regalo. Si fuera un merecimiento, no sería un regalo. Y me disparó eso, algo que tiene que ver con la pregunta que me haces. Digo, la vida hay que ganarla, ¿no? Es lo que hablábamos un ratito antes en la reunión de producción. ¿Por qué hay que ganarla si es un regalo que nos ha dado, digamos, para los que creemos en Dios, para otros, bueno, no sé, los viejos que tuvieron una noche inspirada, lo que sea? No sé no tengo muy claro ese concepto, si hay que ganarla o no. Sí creo, también entiendo de que uno puede ganarse la vida. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ganarse la vida porque generás dinero para poder sostenerte o porque haces algo para que justifique tu paso por la vida? Me aparecen más preguntas que respuestas. Y vamos a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué es esta pregunta? Y vos, cuando hablábamos acerca de justamente cómo encarar el tema de hoy, surgió esta pregunta. Surgió porque es una pregunta que está en la calle. Sí. Es hecha, es respondida también muchas veces, y hay como una sensación de base de que la vida no está sostenida por justamente la naturaleza, Dios o lo que sea, sino que uno tiene que ganársela, tiene que conquistarla para tenerla, porque si no, no la tendría. Como si habláramos de producir algo. Exactamente, como si realmente no tuviésemos la vida y tuviésemos que ir a buscarla y de alguna manera conquistarla. Perdóname, te interrumpa, pero la pregunta, vos decís, está en la calle y se suele responder también, y cuando uno lanza la pregunta en la calle o la escucha o escucha las respuestas, estamos hablando de plata. Exactamente, tal cual. Bien, pero también... Vida es sinónimo de plata en esta pregunta. ¿Y vos cómo te ganás tu plata para sostenerte, para comprar comida? Pero el que no ha tenido oportunidades en su vida, el que no ha tenido la posibilidad de conseguir un trabajo, el que no vivir dignamente, ese que no se la gana la vida. Exactamente. La pregunta está es una especie de trampa, así planteada. Lo que refleja es realmente cuán enfermo está el modelo de pensamientos alrededor de lo que es el trabajo, la retribución, el dinero,
el cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, hoy en día el asistencialismo es vivido por un lado como vergüenza, o sea, yo no soy capaz de ganarme la vida por mí mismo, entonces tengo que recibir la limosna de un sistema asistencialista. El papá de Estado me da, exacto, se ocupa de eso. O alguien que da. Claro, que tiene vida de más, sería. Claro. O sea, que le sobra la vida. ¿Cómo funciona? Realmente hay un montón. Ese es el que le va bien. Como si eso fuese, claro, te va bien, te va mal, tiene que ver con cantidades, tiene que ver con la posibilidad de tener las necesidades básicas cubiertas, de tener más que eso significa me va bien. Realmente aquí hay un embrollo. Por eso es difícil responder a esa pregunta, porque cada uno tiene que ver cuando recibe esta pregunta. Claro, si no la reflexiona nada, uno entiende coloquialmente que te dicen de qué laburás. Sí, y yo trabajo de gano. ¿Cuál es tu remuneración? Pago las cuentas con eso. Y ya está. Totalmente. Sin embargo, en cuanto uno frena un segundito ante esa pregunta y dice, ay, no sé qué hacer con esta pregunta. Tal cual. Porque está mal planteada. Justamente, tenga uno algún tipo de concepción espiritual, o sea, un naturalista materialista puro, la vida es algo otorgado, incluso si se quiere heredado, esto que vos decías, los viejos, pero bueno, ancestralmente hablando, con toda la naturaleza atrás. Y la pregunta en realidad habría que reformularla. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tiene sentido lo que estás haciendo con la vida que te es dada? Pero en este caso no sería saludable preguntarnos, bueno, ¿qué es ganar la vida? Por supuesto. En función de eso podemos, orientar la respuesta. Y dividirla en dos partes. Una tiene que ver con el trabajo como realmente como realización de la capacidad creativa de un ser humano, y por otro lado la gran pregunta acerca de cómo son cubiertas tus necesidades de supervivencia. Que son dos cuestiones que están en esta pregunta de alguna manera incluidas en las palabras vida y ganar. Ganar como si uno estuviese en una carrera, que hay que ganarla, y si uno la pierde, ¿qué pasa? Te morís o mendigás. Pero un mendigo está vivo también. Es más, hay algunas culturas donde hoy habría que reformular la situación, pero antiguamente, perdón, cuando alguien podía dar limosna a otra persona, el que daba limosna agradecía al mendigo por haberle dado la oportunidad de aliviar el peso de tener de más. Después uno puede preguntarse por qué esa persona sigue teniendo de más. Sí. Hoy en día sería diferente la cosa. Pero esto proviene de culturas de castas, de la antigüedad. Y podría ser, Mariano, que una de las vertientes de la respuesta sería, si uno lo que hace genera un beneficio para un tercero, podríamos decir que es un buen sentido ganarse la vida. Habría que ver si uno se está ganando la vida o si está regalando, ofrendando, como trajiste al principio. Me pareció hermoso lo que contaste de la confirmación de tu hija. El regalo es dignificado cuando lo tomo y hago algo valioso con ello. Puede ser desde el punto de vista de las necesidades básicas, o puede ser un acontecimiento artístico que mueve algo en otra persona y deja su huella. La pregunta, digamos, del último día de la vida sería, cuando uno está despidiéndose, ¿tuvo sentido lo que hice con lo que me fue dado? El recorrido que dejé, la huella que dejé, ¿es una huella que tiene sentido de haber sido dejada? ¿O simplemente es la baba de una babosa que inocentemente recorrió el jardín y ya está? Claro, pero si yo te tirara a Margarita Barrientos, es fácil darse cuenta que se gana la vida.
en cualquier sentido que se te ocurra. Porque se esfuerza, digamos. Porque ahí se ocupa tenemos de el darle concepto comer de esfuerzo, pero hay gente que tiene mucho dinero y que también se esfuerza, y mucho. Conozco un montón. Sí, claro. Y no se esfuerza para ganar más dinero, sino para ver cómo hacer con ese dinero algo que tenga sentido. El esfuerzo, que estaba detrás de la palabra ganar, el esfuerzo justamente está mal orientado. Y hubo corrientes que nos han convencido de que ganarse la vida en el sentido egoísta, que yo tengo que proveerme a mí mismo para cubrir mis necesidades básicas, era la manera correcta de vivir, darwinismo social, etcétera, Adam Smith y todos estos. Sin embargo, hoy en día ya podemos ver, y el que no lo ve es porque no quiere mirar, ese tipo de actitud como tejido social lleva a la miseria de ese tejido social. No lleva a una mutua ofrenda justamente para poder crecer juntos como comunidad. A una interacción sería. Exactamente. Hay un libro que quiero recomendar a todos los oyentes, si todavía no lo leyeron, se puede bajar por internet. Dale. En castellano, de un naturalista ruso. El que nos recomendó Maru hace unos días. Ah, sí, nuestro mira. amigo Kropotkin. Piotr Kropotkin. Tipo, Mira. yo lo conocí hace Miguel 15 lo está días. bajando ya. Un anarquista, un príncipe anarquista, no le faltaba plata, un príncipe anarquista ruso. Cuando él murió salió toda Rusia a la calle, era un tipo muy conocido de la época de Darwin, y él justamente como naturalista, como biólogo que era, proponía justamente que no era la única ley evolutiva la lucha por la supervivencia, que está detrás de la pregunta ¿cómo te ganas la vida?, sino que él se daba cuenta que en la biología y en la sociología de todas las eras de la humanidad, y en ese libro, El apoyo mutuo, es el título del libro, está descrito tanto el aspecto biológico como el aspecto social. Él detectó que hay una ley evolutiva muy poderosa que él la llamó el apoyo mutuo. No justamente el aprovechamiento egoísta de un individuo contra el otro. La promoción del bienestar de una comunidad y sus individuos es tanto mayor cuanto mayor es el apoyo mutuo y no la lucha por la supervivencia. Y él intentó en esa época que por lo menos se introdujera esta idea a la par de la idea de la lucha por la supervivencia. Sin embargo, los impulsos egoístas sociales ingleses de aquella época, Malthus, y bueno, Adam Smith y todo esto, posteriormente Adam Smith, introdujeron tanta fuerza en este pensamiento de la lucha por la supervivencia del más apto, la adaptación y bla, 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 que la gente no pudo escuchar la propuesta de los naturalistas que no eran ingleses. Y había muchos, había franceses, alemanes también, todos tratando de contrarrestar el impulso egoísta que venía de lo que hoy llamaríamos el darwinismo social inglés. Y en este libro se describe de manera patente y muy clara y muy hermosa, colorida, descriptivamente colorida, cómo obra esta hermosa y maravillosa ley del apoyo, de la ayuda mutua, que en lo social lo conocemos de las mutuales también, por ejemplo, ¿no? Claro, verdad, es verdad. Bueno, aquí seguimos con Mariano, charlando, qué linda charla en el corte, ¿no? Me gustaría que contaras, me pareció súper atractivo y nos quedamos ahí con ganas, porque Mauricio siempre dice, ojo, lo contamos en el aire, porque si no, ¿no? Y a veces tiene razón, en este caso vamos a darle la Yo con mis oyentes, a ellos no les escondo nada. Claro. Pero contá un poquito de lo que venías hablando en el corte, que me pareció súper interesante de este movimiento que se está dando en Alemania. Desde hace algunos años, como propuesta de un importante empresario alemán, en Centro Europa en general y en Alemania en particular, se empezó a desarrollar los estudios preliminares para lanzar una propuesta al Estado alemán y a los estados que lo quieran tomar de
hacer una asignación universal. Nosotros acá en la Argentina tenemos una especie de asignación universal para ciertas circunstancias. Exacto, no es para todos. Tal cual. Bueno, allá se está planteando la posibilidad de hacer una asignación universal para todos. Es decir, no como un factor que cubre las situaciones de emergencia, sino como un factor que evita las situaciones de emergencia. Entonces, lo que se está estudiando es la viabilidad económica de esto, cómo se financiaría esa base económica para que todos los habitantes de un país tengan sus necesidades básicas cubiertas por el solo hecho de haber nacido. Y luego, la pregunta que se está planteando en este momento, porque el estudio económico se está mostrando como viable, eso es lo tremendo. Sí. Porque justamente la plata es un artificio tan interesante que se puede siempre acomodar. El tema es querer que se acomode, ¿no? Algún día vamos a hacer un programa sobre eso, ¿no? ¿Cómo no? O sea que estarían cubiertos, a ver si te seguimos, la educación, la salud, la justicia y la seguridad, digamos, por decirlo de alguna manera. La vivienda y la seguridad y la alimentación. O sea, lo básico está cubierto. Exacto. Por supuesto, esto a la manera que cada uno quiera, sí, no, sí, no claro. Digamos, desde el punto de vista de, bueno, yo te digo dónde tenés que vivir y No, dónde tenés que exacto, sino se está planteando en términos de números para otorgarle a cada persona una cierta cantidad de dinero. Dinero es libertad, en este sentido, porque si yo te doy una casa, te obligo a vivir en esa casa. Pero si yo te doy dinero, te permito que vivas donde quieras. Entonces, lo que se está planteando es justamente en términos de dinero. ¿Cuánto necesita una persona para tener sus necesidades básicas cubiertas? Para podérsele otorgar de hecho. Y lo que está ocurriendo en este momento es una búsqueda detrás de la pregunta ¿qué harías? Y esto se lo pregunto ahora a cada oyente, también como metamorfosis de la pregunta que teníamos antes. ¿Qué harías si tuvieses garantizada la satisfacción de tus necesidades básicas? Bueno, la primera respuesta que a mí me surge de esto es que la gente podría trabajar de lo que le gusta. Poder elegir eso. Eso ya mejoraría el nivel de felicidad absoluta de toda la población, no me cabe ninguna duda. Hay gente que por el contrario dice, la gente se tiraría a vagar, a la vagancia. Eso no se me había ocurrido. Es interesante. Se me ocurrió la primera. Pues seguramente sucederán las dos cosas. Muy interesante. Cuando le preguntaron al creador de Wikipedia, que es una enciclopedia abierta, ¿por qué no hacía filtros de calidad? Él decía, cuando yo estoy esperando el tren, no desconfío de todas las personas que esperan conmigo que me van a tirar justamente a las vías cuando llegue el tren. Porque voy a desconfiar de las personas que ponen un contenido en Wikipedia después de haberlo investigado con honestidad. Puede ser que haya algún que otro loco, pero no va a ser la regla. Yo no vivo desconfiando, y ese es uno de los grandes temas de este momento. La trampa es vivir desde la desconfianza, sino que yo tengo una confianza básica en el otro. Bueno, lo interesante es que, así como vos contestaste, Miguel, no se me ocurre la vagancia. En realidad me libera, me da felicidad y ahora tengo ganas de trabajar. Justamente, la mayor parte de la gente, muy al contrario de lo que las malas mentes o las mentes enfermas pensarían, o perezosas, no se tiran a la vagancia, sino que tienen esta respuesta que vos diste. Me daría realmente una alegría enorme de poder poner mis fuerzas de trabajo al servicio de lo que realmente considero que tiene sentido. Parecería ser que hay mucha gente con un peso con este sistema, ¿no? Exactamente. Digamos, y sin un peso también. Sin un peso también, la verdad. Pero bueno, hay un aire de esperanza en este momento en Europa. El Partido de los Verdes, que tiene mucho que ver Suiza con también esto. se está evaluando esto, ¿no? En Suiza, sí, hay plebiscitos por todos lados. Invito a todos los que quieran mirar, realmente métanse detrás de la pregunta de asignación universal o Grundeinkommen en alemán. O sea, entrada fundamental sería, ¿no? De dinero. A que busquen, porque es algo que va a empezar a correr en el mundo
y no como un iluso movimiento hippie. El hippismo tampoco dio resultado, sino como un muy concienzudo movimiento de separación de trabajo y remuneración. Y esto, Mariano, que vos decías que la mayoría de la gente contestó con digamos, enrolado en la respuesta que di yo. ¿Esto se ha hecho un trabajo de encuesta? ¿Se ha hecho un trabajo de campo? Desde hace varios años, y en este momento está creciendo más y más. Y justamente estos resultados son los que están entusiasmando a los que están detrás de estas propuestas. Porque daría mucho espacio a la creatividad. Infinito. Pondría el trabajo en el lugar sano de ser justamente la posibilidad de un ser humano de ofrecer a la humanidad lo más valioso que tiene, que es su creatividad, su capacidad creadora, saliendo de considerarse a sí mismo un engranaje de una gran máquina, como lo tuvimos en The Wall o como lo tuvimos con Chaplin en tiempos modernos, que ya se empieza a mostrar, se empezó a mostrar con la Revolución Industrial, en un maravilloso libro de Rudolf Steiner que se llama los aspectos fundamentales de la cuestión social. Él dice, el problema no es tener más o menos plata, el problema es sentir que la capacidad laboral ha sido esclavizada por introducir al ser humano como engranaje de una gran máquina, y entonces se le quita su capacidad creativa, su autonomía. Y Steiner describía ya en los comienzos de la gran revolución industrial o en el auge, que él veía como incomodidad social de base, como irritación de base, ese problema, y no la cantidad de dinero que una persona tenía, sino que no concebía que su trabajo tenía sentido de ser realizado, y entonces perdía su dignidad como experiencia. Ahora, yo te pregunto, para mí esto es clave. ¿Los poderosos van a permitir que esto suceda? Porque poderosos son los que tienen mucha plata, ¿querés decir? Y los que los que manejan algunos piolines de la vida de a pie. Y yo no lo sé, no soy profeta. Se les quita poder, esto les quita poder. Lo que voy viendo es que hay más y más empresarios que están despertándose. Por ejemplo, este empresario, si mal no recuerdo, se llama Werner, es el dueño de una de las cadenas de supermercados grandes de Alemania, que se llama DM, Drogeriemarkt, y él tiene premios empresariales por cómo trabaja con sus empleados, por ejemplo. Es una persona relacionada a la antroposofía también. Y hay muchas personas que están despertando a que quieren hacer algo por la humanidad, que son de los poderosos. Lo que pasa es que sí, hay un par que no lo van a querer, que están tan enfermos un par que no más lo van a querer. Lo que pasa es que el tsunami de la libertad va a ser tan grande, de la creatividad va a ser tan grande, que también van a tener que ceder ante eso. Van a tener problemas. Qué bueno porque nadie más va a querer trabajar en condición de esclavo. Qué bueno eso. Esto es algo que está viniendo, que se está viendo ya en muchos lugares, y es cuestión de estar atento y también de traerlo para acá, digo yo. Sí. La imagen que me viene es que estaríamos pasando, según lo que vos decís, si ese camino es real, de una máquina, una gran maquinaria, a un organismo, ¿no? Exactamente, donde el individuo realmente aporta de manera autónoma, en libertad. Rudolf Steiner llama eso trabajo libre, lo que no significa trabajo, ¿cómo se podría decir? Desapegado, en el sentido de bueno, hoy voy y mañana no voy, sino que justamente la libertad en cuanto a la elección. Claro, exacto, la libertad posibilita que yo elija dónde trabajar y me comprometa en serio con ese trabajo. Claro.
y no es que voy a andar escatimando, bueno, hoy me hago el enfermo para no ir, ¿cuándo vienen las vacaciones? Así soy libre. Y entonces en lugar de trabajar consumo, otra esclavitud. Supongo que ahí la tecnología jugará un papel muy importante, porque... La comunicacional, ¿decís? De todo tipo, porque sospecho también que hay, así como hay muchos trabajos con los que uno no sueña y casi nadie sueña, suelen ser trabajos que la maquinaria estaría en condiciones de empezar a reemplazar, ayudar o reemplazar, ¿no? Es bueno, ¿sabes? ¿Qué pasa con eso? Bueno, porque la tecnología también está como dividido en los que la exaltan como la tecnología es todo y yo me someto a eso, y los que dicen no, hay que volver al trueque, Sí, nunca hay que olvidarse que para que una máquina funcione tiene que haber un combustible, por ejemplo, tiene que haber electricidad, se corta la luz, no anda más la maquinaria. Claro. Justamente la vida, volviendo a la pregunta del inicio, la vida no está enchufada a ningún proveedor, sino que es un manantial de fuerzas muy son más circulares, ¿no? Que andás a ver de dónde vienen, habría que mirarlo muy bien, y que al contrario de lo que son las fuentes de energía pasajeras o digamos que dejan residuo, la vida es, lo digo así a propósito, gratis. Y el punto es pasar justamente a trabajar desde las fuerzas de la vida y no desde las fuerzas de la electricidad, los combustibles del petróleo o lo que sea, incluso la energía solar, sino que el trabajo provenga del manantial de fuerzas de la vida. Y entonces vamos a usar los recursos de la tierra no como una energía a ser gastada sino como parte de lo que fluye en el organismo enorme, vital de la Tierra. Y cuando usemos la electricidad y cuando usemos el petróleo, no lo vamos a usar para gastarlo, sino para darle la oportunidad de transformarse gracias a lo que el ser humano tiene como impulsos. A ver si te entendí. ¿Sería el medio como fin en sí mismo? ¿El medio del uso sería el fin en sí mismo? Estamos pensando en este momento que nuestra vida depende de ciertos combustibles. Si no están esos combustibles nos morimos, y no es así. Claro. Esos combustibles son parte de los materiales que tenemos para nuestra obra de arte. Tenemos la vida garantizada. El problema es justamente ¿qué hacemos con esta vida, incluso con la alimentación? Claro. En este momento en la Tierra hay gente que come de menos y gente que come de más. Es difícil encontrar gente que realmente se alimenta con estrictamente lo necesario y no pone su vida al servicio de querer alimentarse aún más. Estamos como detrás usando combustibles para generar más combustibles, claro, en lugar de para hacer algo con sentido. Tenemos que crecer. Hay que salir de ese círculo vicioso hacia otro lado. Leo un parrafito. Dale. Y después yo lo único que te pido es que no me preguntes de qué lado estoy. Estás del lado del frente, de los que comen más, ya sé. Bueno. Dale. Una cita de Rudolf Steiner de 1905. El camino de la evolución se dirige hacia el trabajo completamente libre. Este camino no puede ser cambiado ni negado por nadie. Así como el trabajador griego trabaja bajo la coerción de su amo, y el actual trabajador trabaja bajo la coerción del salario, en el futuro solo habrá libertad del trabajo. Trabajo y salario o remuneración estarán en el futuro completamente separados. Esto es lo sano de las condiciones sociales del futuro, ya puede verse hoy. Y dice luego, ya hoy se puede dar forma a una fábrica de esta manera. Wow.
FM Waldorf. Muy bueno, muy bueno. Pero espectacular lo que dijo, ¿eh? Yo, para que vayamos masticando con un poquito... Lo voy a terminar queriendo. Lo vas a terminar queriendo, sí. Yo estoy llegando a reformular la pregunta nuevamente. Otra vez una sin Fontana Rosa y un poco más. Tercera versión. Perfecto. Yo creo que una pregunta también podría ser, ¿y vos cómo te ganás la muerte? ¿No? Ah, bueno. Me encantó. Ah, bueno. Es el último bloque, así que de última termina. Me acuerdo me viene la imagen a la memoria de Facundo Cabral, que decía que yo espero que la muerte me encuentre bien vivo. Y no sé si va por ese lado. Quiero una impresión. Hay un dicho en España que dice: que la muerte te encuentre confesado. Muy bueno. Muy bueno. Muy español. Sí. Muy bueno. O sea, que realmente uno llegue a ese momento y pueda mirar hacia atrás y decir, bueno, tuvo sentido, tiene sentido, pude aprender, pude dar, y ahora voy a hacer una revisión grande. Yo agrego, para ver qué hago la próxima. Ojo, también me gusta la de Sabina. Tenías que irritar con algo más. Sabina dice que la muerte me pille bailando. También me gusta esa versión. Está bueno también. Sí, bueno. Realmente haciendo así. Vamos acumulando. Bueno, si tenés las necesidades cubiertas vas a poder bailar. Claro. Tal cual. La canción que querés. ¿Quién nos convenció de que hemos venido a la vida a tener que cubrir nuestras propias necesidades? ¿De dónde salió semejante locura? Sí, yo creo que habría que empezar a preguntarse quién fue el que inventó la culpa. Ahí me parece que tenemos el problema, porque vos pensás, al que le va bien tiene culpa, por decirlo, porque al que le va bien, anota, Mariano. Sí, estoy escuchando. Entonces, en el sentido que cada uno quiera entender con que le va bien. Al que le va mal, en cualquiera de los sentidos, dice, no, bueno, esto es un garrón, me siento en... Vos me decís cualquiera de los sentidos, pues yo sé que me estás hablando de plata. No, estoy hablando en cualquiera de los sentidos. Hay gente que yo veo que le va bien y no tiene una moneda, pero está feliz de la vida. Digo, hay todo un tema de culpa, de cómo generar todo eso, qué hacer. Hay algo, la culpa tiene algo que ver en esto, Mariano, ¿no? Hay dos culpas. Ajá. Para variar, siempre es todo más complicado, ¿no? A, paréntesis, B, paréntesis. Tal cual. Una culpa es a la que vos te referís, me parece, que es esa cosa artificial, culpógena, que nos oprime y, claro, no es fructífera. Y hay otra que viene de la propia sensibilidad moral, que es la interesante. Bueno, si yo tuviese la posibilidad de tomar decisiones por mí mismo, sin tener que estar garroneando mi día a día, ¿qué haría? Y ahí se enciende la propia sensibilidad moral. Uh-huh. Y si yo no soy lo que mi propia y profunda sensibilidad moral, mía y solo mía, quiere de mí, eso me da culpa. Es decir, si yo recaigo en un vano egoísmo, ajá, habiéndome despertado a mis capacidades creativas, sí, eso me da culpa, pero es una culpa interesante ya, porque esa sí tiene la capacidad de sanarme, de decirme, hey, te estás yendo para otro lado. Es un diálogo interior de la parte enferma de uno con la parte sana de uno, se podría decir. El tema es que le hemos puesto tanto peso a la cosa culpógena desde afuera que tiramos todo junto a la basura y perdemos nuestra orientación moral profunda. Claro, porque parecería ser que si uno dice que hay un camino para vos que es mejor que otro, que realmente existe y que ya tiene unas características y quizá lo tuyo sea encontrarlo, parecería ser que es un camino impuesto desde afuera. Claro. Como antiguamente lo era. Y vos, claro, y porque ha sido así, ¿no? Y vos lo que decís es que hay un camino y que en realidad tenemos una brújula interna, sí. Que es tuyo, sí, ese propia, camino. Tal cual. Así como el sentido del equilibrio tiene una especie de giróscopo interior, sí, tenemos una especie de giróscopo moral. Que bueno, ahora, como te gustó lo de la irritación de las muchas vidas, lo voy a traer, como hablábamos aquella otra vez también, sí, en el programa de Pascua. Eso proviene, esa sensibilidad moral, es la sabiduría ganada a lo largo de tantas vidas. Tiene que ver con toda esa experiencia y que
ahora está latente como una sensibilidad moral muy profunda. Y que fue, por supuesto, conquistada gracias al aprendizaje social, comunitario, un montón de cosas. Pero hemos descartado lo que no consideramos valioso y nos hemos quedado con lo que sí consideramos valioso. Y eso es propio ya. Y eso lo has heredado de vos mismo. Exactamente. Bueno, ese concepto de heredarse a sí mismo es lo mismo, dicho de otras palabras, mucho más finas y en castellano, que la palabra justamente reencarnación. Significa, yo me heredo a mí mismo de antes. Vos sabés que yo, en una época que por ahí no entraba en mí la idea de una reencarnación, la posibilidad de eso, cuando nació mi hija primero, y me di cuenta que en la primer contacto que algo trae que es de ella, que no tiene nada que ver con lo heredado, con la cultura de alrededor, y lo trae y ya viene con chip. Por supuesto, esto que no es mío. Esto se muestra desde el vamos, creo que alguna vez lo comentamos, cuando uno estudia incluso biológicamente el proceso de formación de gemelos, que son clones naturales, tienen la misma herencia genética, desde el día cero en que empiezan a desarrollarse por separado, producen con el mismo material genético proteínas diferentes, según necesidades propias, independientes. Es decir, no son producto de la herencia, sino que usan lo heredado de otros, quiero decir, la herencia de otros, ¿no? Lo heredado de otros es el material con el cual van a realizar la propia obra de arte de sí mismos. Y el impulso artístico es el que se hereda uno a sí mismo de antes. Y busca el material para realizarlo en la herencia de los padres que tuvieron esa noche de gracia, ¿no es cierto? Me gustó lo de la noche de inspiración, ¿no? Es el repollo, ¿se acuerdan que hablamos del repollo y la cigüeña una vez? Sí, el repollo es el material que recibimos y la cigüeña trae al ser humano de los mundos del espíritu a encarnarse y a realizar una vida más. Una vida nos queda corta. Hay que leer también al filósofo alemán Lessing, que pudo llegar a decir: es insensato pensar que no tenemos la posibilidad de realizar muchas vidas. Yo creo que ya tenemos tema para otro programa. Es una buena frase para terminar, ¿no? Bueno, Mariano, se nos fue el programa, quedan unos 50 segundos, 40 y pico. La verdad que es un placer pensar con vos en voz alta. Bueno, pensar, nosotros acompañamos, vos pensás, nosotros le ponemos un poquito de onda, actitud. Si fuese así no vendría, Miguel. Qué grave, eso esperaba de Mariano, eso, muy bien. No, pero para los oyentes que nos critican. Es verdad, gracias Nico Bonanata por estar con nosotros, gracias Mauricio, gracias Mariano.